Buenas a todos y a todas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante respectivo a la filosofía moderna occidental. Se trata del clásico tema de la diferencia entre el empirismo y el racionalismo. Sin embargo, antes de abordar este tipo de reflexión, es necesario hacer un previo contexto histórico, con el fin de saber cómo fue esta transición de lo medieval a lo moderno. Bueno, comencemos entonces. Durante la filosofía medieval, el eje de la filosofía era Dios. Digamos, habían temas muy relevantes como la relación de Dios con lo divino o la relación de Dios con el hombre, entre otros. Siendo así, podemos entender que Dios era muy importante dentro de la reflexión filosófica medieval. Y esto lo podemos encontrar con filósofos medievales como Santo Tomás, San Agustín, entre muchos otros que que les dan un rol muy importante a el Dios abrámico dentro de sus obras y dentro de sus pensamientos. Sin embargo, durante el Renacimiento, no siempre, como se cree, fue central el ser humano, o sea, no se da un salto desde la creencia absoluta y la devoción total del pensamiento hacia un Dios a un ateísmo completo, no. Eso sería un pensamiento errado. Dios sigue teniendo un papel indispensable y digamos, no indispensable, digamos muy importante todavía dentro de eh, la filosofía, dentro del pensamiento, porque la sociedad continúa siendo una sociedad creyente, religiosa. Sí, ya tal vez no toda la población empieza a manifestarse algún tipo de no creencia, sobre todo dentro de los espacios de ciencia y de gente que pues era bastante acomodada dentro de esa sociedad. Pero sin embargo, la humanidad continúa siendo religiosa. Una gran parte de la sociedad continúa siéndolo. Entonces, digamos que sería errado asegurar que en el Renacimiento, durante la modernidad, el ser humano ocupa el lugar de Dios o lo reemplaza por algo más. No. Por otro lado, a partir de esto podemos inferir que el ser humano se nos presenta entonces como un conocedor del mundo y como un ser que busca también dominar, comprender la naturaleza, el mundo y su existencia. En este orden de ideas vemos que no siempre fue central el ser humano, ya que Dios aún importaba. Sin embargo, el arte y el pensamiento empiezan a concentrarse en la individuación del ser humano. Aquí ya se ve un arte mucho más dirigido hacia el ser humano y poco a poco deja de ser hacia esta deidad que entendemos como Dios aquí en Occidente. Otra característica es que el conocimiento comienza a abrirse en otros grupos de la sociedad, pues antes era muy parecido a un privilegio poder acceder, digamos, a la reflexión, más poco a poco más personas empiezan a reflexionar y a cuestionarse cosas cotidianas de la vida. También se genera una nueva cosmovisión, es decir, la visión del mundo cambia. Esto principalmente por el impacto que la ciencia comienza a tener. Hay aseveraciones muy importantes que cambian las perspectivas de las personas. Por ejemplo, la gente ya sabe que el mundo tiene ciertas características y se entiende entonces que, por ejemplo, la Tierra no es plana o que el mundo no es finito ni cerrado como solía creerse, sino que es infinito. Otra característica que también marca un punto muy importante en esta época, en esta transición de lo medieval a la modernidad, es el descubrimiento de América, obviamente. Entonces, todas estas situaciones, todos estos aspectos hacen que la gente en un punto llegue a preguntarse, bueno, ¿y de dónde viene el conocimiento?
Y aquí es donde se generan estas corrientes del pensamiento racionalista y empirista. Para este espacio tomaremos entonces un par de autores empiristas y un par de autores racionalistas. Empecemos entonces con los empiristas y enunciando cuáles son sus principales características y las principales diferencias que existen entre estos y los racionalistas. Uno de los más importantes empiristas de la historia es David Hume. David Hume es un filósofo, historiador, economista y escritor escocés que también fue uno de los principales representantes de la Ilustración. Hume toma las ideas de Locke y las vuelve un poco más radicales. Esto hace que muchas personas consideren a Hume como un filósofo escéptico radical. En 1739, Hume publica una de sus obras más destacadas, que se llama Tratado de la Naturaleza Humana. Dentro de este libro y dentro de otro libro que publica posteriormente, en 1748, llamado Investigación sobre el Entendimiento Humano, Hume desglosa lo que vendría a ser su teoría del conocimiento. Y aquí empezamos con una de las primeras diferencias entre el empirismo y el racionalismo. Como ya de pronto recordamos del colegio, el empirismo cree que la experiencia es indispensable para el conocimiento. Sin embargo, esto no significa que el empirismo degrade o considere que la razón es innecesaria, ¿no? Eso es falso. Para el empirista no es que la razón no haga falta, ¿sí? Porque el empirista reconoce que la razón realiza determinados procesos, como por ejemplo inferir los conceptos y las verdades adecuados sobre el mundo. Estos procesos son necesarios, pero digamos que estos procesos no nos llevan de por sí al conocimiento, sino que lo que nos lleva, lo que es la fuente del conocimiento, es la experiencia. En este orden de ideas, podemos inferir que como Hume predicaba esto, era un filósofo empirista, ya que consideraba que todo conocimiento tenía origen en la experiencia. Esa sería una primera diferencia. Hume distingue dos tipos de ideas, las ideas simples y las ideas complejas. Él considera que las ideas simples son aquellas que proceden de la experiencia y que el entendimiento recibe de un modo pasivo. Y por otro lado, las ideas complejas son ideas elaboradas en la mente a partir de las ideas simples. Estas ideas complejas se realizan a partir de las relaciones que existen entre las ideas simples. Sin embargo, como ya mencioné, todas estas ideas vienen de la experiencia y muchas veces una idea muy compleja simplemente es una conformación de ideas simples. Muy bien. Habría que mencionar otro aspecto muy importante de David Hume y este es la negación de las ideas innatas. Cuando abordemos a los racionalistas, concretaremos un poco más sobre esta idea de los principios o las ideas innatas. Sin embargo, por ahora es necesario decir que las ideas innatas son como un conocimiento intrínseco al ser humano. Es decir, los racionalistas consideraban que habían conocimientos, o bueno, no, más bien que todos los conocimientos existentes estaban en nuestra razón. Y lo único que había que hacer era como estimularla para que estos conocimientos se manifestaran. Pero de por sí se supone, según los racionalistas, que nosotros ya lo conocíamos todo. Solo teníamos que recordar. Esta es una idea a la que Hume se niega y dice como no, esto no puede ser. Él niega la existencia de las ideas innatas o los contenidos mentales. No hay, dice Hume, ideas fuera de la experiencia. Él considera que la mente es como un papel en blanco, donde todo lo que contiene, pues se origina en una experiencia.
Entonces, el punto de partida de Hume será más que el estudio de la conciencia humana debe centrarse en otras características muy propias de la filosofía moderna, como el sujeto como base de toda reflexión. Sin embargo, considera que estas ideas innatas que enuncia el empirismo no pueden tener lugar debido a que hay muchas cosas y muchas características de la razón que no son perfectas, como por ejemplo la incapacidad que tenemos para recordar lo que vivimos, o el hecho de que no todos los saberes, según Hume, se pueden comprobar por el mismo pensamiento. Bien, ahora, antes de finalizar con los empiristas, es totalmente necesario hacer un pequeño paréntesis para hacer referencia a Locke, ya que como les mencioné previamente, pues Hume se inspira mucho en Locke para crear sus pensamientos. Entonces digamos que Locke en algún punto parte de que ningún contenido mental tiene un origen distinto a la experiencia, al igual que Hume, porque también es empirista. Entonces digamos que hasta ahora llegamos a una metáfora muy parecida a la de la hoja que Locke propone, y es la idea de una pizarra en blanco. Cuando nacemos, la pizarra está en blanco. Nosotros no tenemos ninguna información sobre el mundo. No hay ideas innatas. Sí, Locke también dice que no hay ideas innatas. Ni en sentido cartesiano, ni tampoco en sentido platónico. O sea, no hay y ya está. Todo lo conocemos por las experiencias que tenemos. Eso es muy, muy importante de los empiristas y también es otra diferencia totalmente radical. Ahora bien, hace falta hablar de los racionalistas. Y para este punto empezaremos con Descartes, uno de los más importantes y representativos dentro de este pensamiento. Descartes era un filósofo, matemático y físico francés muy importante y reconocido como el filósofo de la duda. ¿Por qué? Muy simple. A Descartes le interesaban las maneras de alcanzar el conocimiento. Esto lo vemos, o sea, lo vemos evidentemente en sus obras, como por ejemplo el discurso del método. Descartes consideraba que el ser humano está conformado de, primero, alma y mente, que es lo mismo, y en segundo lugar, del cuerpo. En este orden de ideas, Descartes dudaba sobre si aquello que consideraba conocimiento era cierto, ya que aspectos de la mente o el cuerpo podían llegar a engañarlo. Bajo este impulso llegó a desarrollar su proyecto de la duda cartesiana, donde se planteaba como problema, pues, que lo que parecía conocimiento en realidad no era conocimiento, o era conocimiento, parecía que no era algo totalmente sólido. Su objetivo con este proyecto fue reconstruir el conocimiento sobre bases firmes, sobre pilares inconmovibles. Y como objetivo se estableció encontrar esas bases firmes a través del método de la duda sistemática. Entonces, Descartes considera que existen ciertos aspectos que nos llevan al engaño. Por ejemplo, los sentidos no aguantan la duda. Por ejemplo, los sentidos varían mucho, dependen de nuestras circunstancias, pueden fácilmente engañarnos. Por otro lado, el cuerpo también nos engaña. Y un ejemplo que pone Descartes es el sueño. En el sueño uno es engañado, uno confunde la fantasía del sueño con una realidad. Uno siente, puede llegar a sentir, no sé, como mucha preocupación, mucho miedo, cuando es algo que no es real. También hace referencia a las matemáticas, ya que como todos creemos saber las matemáticas son exactas. Sin embargo, Descartes dice, no, puede que no sean exactas.
¿Qué pasaría si existiera un genio maligno que nos engañe haciendo pensar que las cosas que hemos concluido en las matemáticas son ciertas cuando realmente no lo son? Imaginemos que así como con las matemáticas, es muy probable que en nuestro proceso de aprendizaje nos equivoquemos en alguna operación. Y si el profesor no nos corrige, no nos damos cuenta de nuestro error, creemos que es cierto. ¿Qué pasa si así como en este ejemplo de colegio, esto sucede con la humanidad adulta, con la humanidad actual? Entonces lo que Descartes decía era como, así como las matemáticas, a veces nos podemos equivocar, así podríamos equivocarnos con otra cosa, así podríamos equivocarnos con lo que consideramos que hace a las matemáticas exactas o el siquiera considerar que las matemáticas son exactas. Sin embargo, ante todo esto, Descartes considera que hay una verdad que es inconmovible, sí que es indiscutible, y es que la duda es indispensable, y es que la duda nos lleva a pensar. Entonces, eh, eso sería, en primer lugar, una primera diferencia entre el racionalismo y el empirismo. Ahora bien, ¿cuál es la opinión de los racionalistas frente a los principios innatos? Este es otro punto muy importante que vamos a tocar y que pues por cuestiones de tiempo, porque ya se me terminó, vamos a abordar de una forma rápida, sencilla y muy clara. Como ya mencioné anteriormente, los empiristas consideraban que las ideas innatas no existían y no nos llevaban al conocimiento, por lo tanto. Ahora bien, Descartes considera que existen tres tipos de ideas en la conciencia. En primer lugar están las adventicias, en segundo lugar las facticias y en tercer lugar las innatas. Por cuestiones de tiempo solamente me centraré en las innatas. Las ideas innatas son definidas como aquellas que parecen haber nacido conmigo, o sea, con la humanidad, con nosotros, que están como guardadas en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Entonces, estas ideas son axiomáticas. Un ejemplo de esta idea podría ser la idea de Dios o la noción de infinito, por ejemplo. Alrededor de este tipo de ideas se centrará la problemática y el conocimiento en el sistema cartesiano. Bien, hay algo muy importante con respecto a esta idea de los principios innatos, y es que Descartes lo ve de esta forma, una forma muy parecida a la forma platónica eh, en el Timeo, en la obra del Timeo, muy parecida a esa. Porque entonces Descartes nos dice que conocer equivale a recordar, o sea, lo que Platón entendía como ideas innatas. O sea que el conocimiento de las ideas por el entendimiento, ay, lo siento, el conocimiento de las ideas por el entendimiento es superior al conocimiento por la imaginación o la experiencia. Sí, por lo tanto, la verdad y el ser son la misma cosa. O sea, se habla de una relación lógico-ontológica, que esta también ya es mencionada y abordada hace mucho tiempo por Parménides. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Como última instancia, las ideas innatas existen y las ideas innatas son equivalentes a recordar. Este es un punto en el que otro filósofo racionalista también va a meterse y él sí lo va a, me parece a mí que lo va a llevar a un punto un poco más exagerado y estoy hablando de Leibniz, el filósofo alemán. Bueno, brevemente voy a comentarles qué decía Leibniz porque no me aguanto. Entonces, Leibniz decía que si el mundo es racional, todo lo que sea verdadero puede ser explicable. La tesis del conocimiento de Leibniz se caracteriza por también apoyar el innatismo, o sea, lo que estábamos hablando ahorita. Leibniz afirma tajantemente que absolutamente nada viene de la experiencia, sino que todo es innato, todo viene de estas ideas innatas. Por lo tanto, Leibniz dirá que todas las verdades son innatas y están en nosotros. Entonces,
muy parecido a lo que decía nuestro amigo Descartes. Cabe aclarar que Leibniz enuncia que no se nace con todos los conocimientos presentes, sino que tenemos todas las ideas de manera potencial o virtual. Es decir, todas las ideas, sin excepción, provienen de la actividad interna de la gente. El entendimiento no saca las fuerzas fuera de sí mismo, sino dentro de su propio fondo. O sea, explico. Nosotros tenemos todos nuestros conocimientos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, como ya lo dije. Por lo tanto, no necesitamos experiencias, no necesitamos nada afuera, no necesitamos, eh, como decían como decían los empiristas, no somos una hoja en blanco, no. Nosotros ya tenemos todo escrito, solo que necesitamos un proceso para recordar, un proceso para llegar a ese conocimiento que ya está dentro de nosotros, en nuestro mismo fondo. Bien, ya para no extenderme más porque no puedo. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y el audio y que tengan un hermoso día lleno de filosofía. Hasta pronto.